Hola y bienvenidos a El Prisma del Pensamiento. A ver, nuestro cerebro es una máquina de buscarle sentido a todo, no para. Está todo el día tejiendo hilos, buscando causas, creando relatos que nos ayuden a entender el mundo. Pero, ¿qué pasa cuando esa necesidad de orden choca con una realidad que muchas veces es caótica y totalmente impredecible? Pues hoy vamos a meternos de lleno en esa contradicción. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Y es algo que hemos vivido todos. Un relato bien contado, con su emoción, nos llega mucho más que una fría tabla de datos, aunque esa tabla contenga la verdad pura y dura. A lo largo de este análisis vamos a intentar desentrañar por qué nos pasa esto y sobre todo qué consecuencias tiene. Vamos a empezar por la raíz de todo. Nuestra mente está, por así decirlo, diseñada para darnos la sensación de que lo entendemos todo, incluso cuando las cosas pasan por puro azar. Es un mecanismo de supervivencia que, oye, en el mundo moderno, se puede convertir en una auténtica trampa. Y aquí tenemos el concepto clave, acuñado por el pensador Nassim Nicholas Taleb. La falacia narrativa es básicamente esa manía que tenemos de mirar atrás y unir los puntos simplificando toda la complejidad del pasado y creando una falsa sensación de que todo estaba bajo control. Hace que el pasado parezca un camino lógico y ordenadito que nos ha traído hasta hoy. Y es que esta cita de Taleb, es que da en el clavo. Nos encantan las historias de genios que lo vieron todo venir, porque nos resultan mucho más satisfactorias que la incómoda verdad, que la suerte y el azar juegan un papel gigantesco en casi todo lo que de verdad importa. Ojo, que es importante entender que esto no es un fallo de fábrica, ¿eh? Según el premio Nobel Daniel Kahneman, es simplemente el resultado de nuestro sistema 1, ese pensamiento rápido en piloto automático que usamos casi todo el tiempo. Y las historias, para él, son atajos mentales súper eficientes. El problema viene cuando para analizar la realidad compleja necesitaríamos activar el sistema 2, el pensamiento lento, el analítico. Y claro, eso cuesta energía. Venga, pasemos a ver por qué todo esto es tan crucial. Entender la falacia narrativa es vital porque es lo que nos deja ciegos ante los eventos que de verdad lo cambian todo, esos que tienen un impacto brutal y que son imposibles de predecir. Y aquí entra el concepto más famoso de Taleb. Un cisne negro es ese evento que lo pone todo patas arriba y que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Pensad en el auge de Internet, los atentados del 11S o una crisis financiera mundial. Pero no son simples sorpresas, no, tienen unas características muy concretas. Fijaos, aquí está la conexión directa. El tercer paso, esa previsibilidad retrospectiva, es precisamente la falacia narrativa en acción. En cuanto el cisne negro aterriza, nuestra mente se pone a trabajar a toda máquina para tejer una historia que nos haga pensar. Era obvio que iba a pasar, ignorando por completo que justo antes del evento nos parecía impensable. Para entender dónde viven estos cisnes negros, Taleb nos propone que imaginemos dos mundos. Por un lado está Mediocristán. Es el mundo de lo predecible, como el peso, la altura de las personas. El pasado es una guía bastante fiable. Pero luego está Extremistán, que es donde se mueren las finanzas, la tecnología, el mundo moderno. Aquí un solo evento extremo puede cambiarlo todo, y el pasado es un consejero terrible. El error fatal es intentar usar la lógica de Mediocristán para movernos por Extremistán. La parábola del pavo que cuenta Taleb ilustra este peligro de una forma brillante. Imaginaos un pavo. Cada día, un granjero muy amable le da de comer, día tras día. Con cada comida, el pavo va recopilando más y más datos. Su confianza crece y su historia es cada vez más clara. El granjero es mi amigo. Y entonces, ¡zas!, llega el cisne negro para el pavo, justo el día antes de Acción de Gracias. Su historia, esa narrativa tan sólida construida sobre 1000 días de pruebas positivas, se demuestra catastróficamente equivocada. Y esto demuestra una de las máximas de Taleb, que la ausencia de pruebas de que algo malo va a pasar no es una prueba de que no vaya a pasar. Pero claro, la falacia narrativa no actúa sola, ni mucho menos. Se apoya en toda una red de otros sesgos cognitivos que refuerzan nuestras historias y, de alguna manera, las blindan contra la realidad. Este es uno de sus mayores cómplices, el sesgo de supervivencia. Solo nos fijamos en los ganadores, en los que sobreviven, porque son los únicos que vemos. Los fracasos, que muchísimas veces contienen la información más valiosa, son invisibles. Son lo que Taleb llama la evidencia silenciosa. Mirad, un caso histórico lo explica de maravilla. Durante la Segunda Guerra Mundial querían reforzar los bombarderos. La historia obvia era, vamos a reforzar las zonas donde los aviones que vuelven tienen más agujeros. Lógico, ¿no? Pues no. Un estadístico, Abraham Waltz, se dio cuenta del error.
La evidencia silenciosa, es decir, los aviones que no volvían, indicaba que había que reforzar justo donde no había agujeros, porque los impactos ahí eran letales. Y pasa lo mismo con los consejos de los CEOs que dejaron la universidad. Nos fijamos en ellos, pero ignoramos a los miles que hicieron lo mismo y fracasaron. Muy bien, hemos visto cómo funciona esto, pero ¿qué coste tiene? ¿Qué pasa cuando estas ficciones que nos montamos en la cabeza chocan con el mundo real? Pues que las consecuencias pueden ser devastadoras. La crisis de 2008 es probablemente el ejemplo del libro. Teníamos a todo un sistema financiero global basándose en modelos que daban por hecho que el mundo era predecible, que era un mediocristán. Ignoraron por completo la posibilidad de un evento extremo de extremistán, de un colapso en cadera que sus narrativas de riesgo controlado ni siquiera podían imaginar. ¿Y después del desastre, qué pasó? Pues lo que ya os podéis imaginar, la falacia narrativa a pleno rendimiento. Empezaron a surgir historias sencillas, moralizantes. La culpa fue de la codicia, de la desregulación. Relatos muy fáciles de entender, sí, pero que ocultaron la verdadera lección, el tremendo fallo intelectual de todo un sistema para comprender la naturaleza real del riesgo en un mundo tan complejo. Vale, hemos pintado un panorama un poco sombrío, ¿verdad? La pregunta ahora es, ¿qué podemos hacer? ¿Estamos condenados a vivir engañados por nuestras propias historias? Por suerte, no. Existen herramientas mentales para contrarrestar esta tendencia. La clave está en equiparnos con una especie de caja de herramientas mental. En vez de buscar cosas que confirmen lo que ya creemos, hacer lo contrario. Buscar activamente lo que refuta nuestras ideas, como proponía el filósofo Karl Popper. También ayuda a pararse un momento y activar el pensamiento analítico. Desconfiar de los que dan consejos sin arriesgar nada. Y, quizás lo más difícil, aceptar que el azar existe y que no todo tiene una explicación bonita y ordenada. Y esto es súper importante. La idea no es que nos convirtamos en robots que solo leen datos. Para nada. Las historias son el pegamento de nuestras sociedades y de nuestra propia identidad. El objetivo es algo más sutil. Es desarrollar una sabiduría narrativa. Saber cuándo una historia es una herramienta útil y cuándo es un velo peligroso que nos está impidiendo ver la realidad. Y con esto llegamos al final. La conclusión nos deja una pregunta que ya no va de mercados o de historia, sino que nos apunta directamente a nuestra vida personal. Si al final cada persona es, en gran medida, la historia que se cuenta a sí misma, la pregunta es, ¿qué partes de esa historia personal merecen una revisión crítica? Con esta reflexión finaliza nuestro análisis sobre la falacia narrativa. Si eres parte de esta comunidad de mentes curiosas y este análisis te ha aportado valor, suscríbete para seguir explorando juntos el espectro de las ideas.